Hablemos de política. De otro dolor de cabeza, porque si lo del aeropuerto nos hace doler la cabeza, bueno, la reforma previsional también, hace mucho tiempo. Ha aparecido en la discusión Evelyn Matei, la candidata presidencial de la UDI, y su aparición en este debate generó molestias en Chile Vamos, pero llevó al Partido Republicano a agradecer a la exalcaldesa por, dicen, ordenar sus filas. En el oficialismo acusaron a la ex jefa comunal de llegar tarde a la discusión y de intentar trabar un posible acuerdo, mientras que La Moneda invitó a Matei a entregar formalmente propuestas. María José de la Barra, buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Llamó la atención el momento de su incursión en este debate, dijo una fuente de Chile Vamos a la radio respecto de la llegada de Evelyn Matei al corazón del debate por la reforma previsional. Recordemos que la ex jefa comunal dijo la semana pasada que no se iba a involucrar en el tema porque ella no estaba en el Senado, no estaba en las tratativas y confiaba en sus senadores, haciendo alusión al acuerdo al que llega básicamente su sector de la oposición Chile Vamos con el oficialismo y parte también de algunos mundos del centro político para despachar a fines de enero esta reforma. Sin embargo, hubo presiones hacia la abanderada de la UDI. Una de las presiones llegó de parte de su, podríamos decir, ahora rival, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien esgrimió críticas hacia Matei y dijo que no le escuchó ninguna palabra en torno a este tema. Con todo, el domingo, a través de su cuenta de X, Matei aseguró que había leído el segundo informe de la mesa técnica, de la mesa que está trabajando básicamente en el tema de pensiones, y le llamaban la atención algunos temas que podrían traer consecuencias graves no esperadas. Con todo, en esta misma publicación a través de la red social se comprometió a tener reuniones con economistas y con expertos para poder contribuir en respuestas. Es decir, no solamente emite una opinión sobre el tema diciendo que habrían consecuencias graves no esperadas a su parecer, sino que también se compromete en la búsqueda de soluciones. Varias fueron las preguntas que suscitó esta publicación a través de la red social X. Por ejemplo, ¿qué es lo que le preocupa? Porque no está claro en su mensaje cuáles serían estas consecuencias graves que dejaría la reforma previsional según da a conocer la mesa técnica o este informe de la mesa técnica. ¿Por qué decide ingresar ahora, a casi un mes de que ya se haya acordado despachar lo que va a ser esta reforma estructural del gobierno de Gabriel Boric? ¿Por qué ingresar ahora a este debate que sabemos ha sido álgido y ha tomado muchísimos años? Y también quedó la pregunta de si esto es una quitada de piso a los técnicos y senadores de su sector que están trabajando de hecho en este acuerdo. Según fuentes de la radio, la otrora jefa comunal no responde en relación a la presión del Partido Republicano, sino que ella comienza a estudiar con su equipo de economistas el informe de la mesa técnica el pasado jueves. Terminan de estudiarlo y sacar conclusiones el domingo, y es en esa línea que ella el domingo mismo decide dar a conocer a través de la red social X su postura. Y cuáles serían los puntos que le llamaron la atención o cuáles son los temas que ella considera preocupantes y que podrían traer consecuencias. Son varios puntos. El primero es el déficit fiscal que anuncia este informe, que asegura que es un déficit fiscal grave y según el equipo de Matei se adiciona a un déficit estructural complejo que va a quedar posterior a esta administración. De hecho, el informe señala expresamente que la reforma no está financiada hasta el 2036. Y ese es el punto que preocupa de manera principal a la candidata presidencial. El segundo punto es relativo a la separación de la industria, que es otro tema que sabemos ha sido bastante álgido. En particular, a la idea de licitar la cartera de afiliados, lo cual, a juicio del equipo de Matei, podría ser leído como una expropiación para las actuales administradoras de fondos previsionales, con el consecuente riesgo de que el Estado de Chile sea demandado ante organismos internacionales. Y el tercer punto que preocupa tiene que ver con el debate por el eventual préstamo al fisco que realizarían las personas que están próximas a jubilarse para que se pueda avanzar en una especie de sistema de reestructuración de la jubilación a través de los aportes de los distintos afiliados. Sería un préstamo que luego se devolvería al afiliado de parte del Estado. Bueno, eso llama la atención a Matei, ya que de alguna manera es leído como un eventual mecanismo de reparto. Esas tres cosas son las que llaman la atención, que no quedaron claras con su publicación a través de la red social X, pero que básicamente
finalmente en el reporteo pudimos conocer que son esos los puntos los que la llevan a realizar esta publicación y a ingresar de lleno en este debate, lo cual genera claras molestias en la interna de Chile Vamos, sobre todo por el timing de la respuesta, si es pertinente hablar en este momento del debate. Sin embargo, en la UDI, en su partido, la respaldaron públicamente. Lo hizo su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, que sostuvo que toda la colectividad comparte las preocupaciones de su presidenciable. Yo quiero valorar lo que ha dicho Evelyn Matei respecto de la urgencia de avanzar en una buena reforma de pensiones que sea desde el punto de vista técnico y político viable. Y eso es esencial y por eso es que ella ha planteado dudas y lo que ha dicho precisamente es decir que para poder avanzar en este tema es que se va a seguir reuniendo con expertos. Yo creo que lo que busca Evelyn Matei es poder avanzar en una buena reforma de pensiones que sea viable también desde el punto de vista técnico. De manera pública, las declaraciones han sido bastante similares a las del diputado Coloma. Respaldar a la candidata presidencial del gremialismo, Evelyn Matei, señalar que hay que tener un acuerdo que sea tanto político como técnico y económico para avanzar en una reforma previsional. Pero de manera privada la molestia se hizo ver. Aseguran de que no era necesario que llegara a incidir ahora. Si quería hacerlo, lo podría haber hecho hace meses atrás. Por otra parte, decían que justo en este momento del debate, la pelota está del lado de la cancha de la oposición y es en esa línea de que las declaraciones de Matei podrían complicar lo que es el ánimo negociador que se está llevando a cabo entre los senadores de Chile Vamos, la ministra de Trabajo Janet Jara y también algunos senadores del oficialismo. Todos van a pensar que esto es solo una respuesta a las presiones de republicanos y eso nos deja en muy mal pie. De hecho, dijo una fuente del Senado de Chile Vamos a la radio. En la misma línea, ayer el Partido Republicano realizó un punto de prensa con José Antonio Kast y su directiva en respuesta claramente a lo que había sido la declaración de Evelyn Matei. Valoraron su llegada al corazón del debate, aunque criticaron de cierto modo su tardía aparición. Con todo, el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, emplazó a los senadores de Chile Vamos a cuadrarse bajo la opinión de su candidata presidencial y José Antonio Kast le agradeció por haber tomado su emplazamiento. Ahora el paso siguiente va a ser que los senadores de Chile Vamos, los senadores de oposición, le hagan caso a su abanderada presidencial y efectivamente cambien los términos de conversación con el gobierno, evitando que se instale un mecanismo de reparto. Y nos alegramos de que después de una reflexión ella se haya manifestado al menos respecto del riesgo que corren las pensiones de los chilenos. Eso tendrá que ella concretarlo. Si se detiene una mala reforma, uno nunca llega tarde. Los republicanos además hicieron, básicamente lo dijeron de manera explícita, cuáles son sus pretensiones en materia previsional. Sostuvieron que hoy día hay un acuerdo transversal de que se tiene que avanzar en un aumento de 3 puntos de la cotización que irían de lleno a capitalización individual. Por ende, hicieron un llamado a que se aprueben esos 3 puntos de capitalización individual y luego en otra discusión se vea lo que pueda pasar con el aumento de los otros 3 puntos que hoy están sobre la mesa. Es decir, zanjemos el 3% a capitalización individual y más adelante veremos qué pasa con el otro 3%. También dijeron estar contra la separación de la industria bajo la misma línea de esta idea de las posibilidades de demandas por la eventual expropiación de la cartera de afiliados de las actuales administradoras de fondos previsionales como las conocemos. Bueno, junto con ello dejaron entrever otro tema. Los republicanos no solo agradecieron a Matei, sino que dijeron lo siguiente, cito: no sabemos lo que le ofreció el gobierno a los senadores de Chile Vamos para que se sumaran a la urgencia de despachar en enero, dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dejando entrever que hay algo más de que la reforma previsional para que los senadores de Chile Vamos se hayan cuadrado con el Ejecutivo en esta premura de despachar a fines de enero la reforma previsional. Pero no solamente hubo respuestas o reacciones en la oposición, el gobierno también respondió. Lo hizo quien está liderando las conversaciones, que es la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien desde la sede del Ejecutivo dijo que las declaraciones de Matei fueron confusas, que no se entendió realmente lo que quiso decir e invitó a la abanderada presidencial a entregar de manera formal sus propuestas. Nos parece, si bien un poco confuso su declaración, la verdad todavía no alcanzamos a tener el detalle de lo que realmente quiso decir. Había estado mucho tiempo la candidata, ¿cierto?, sin emitir opinión respecto a pensiones cerca de un año. Luego plantea que es importante un acuerdo y ahora que tiene algunas preocupaciones, queremos saber cuáles son esas preocupaciones, ver cómo nos podemos hacer cargo.
En tono más crítico, el Frente Amplio arremetió contra la exalcaldesa de Providencia. La diputada Gail Jomans la acusó de querer trabar la reforma y sumarse tarde a un debate que lleva varios años. Y su par del Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano, la llamó a recordar su pasado. O sea, yo lo que veo es que en el último tiempo se está tratando de poner al día de una discusión que llevamos todo el periodo hablando de pensiones y recién ahora ella se quiere tratar de meter para trabar la discusión. Que ella es hija de Fernando Matei, alguien que se jubiló con una pensión solidaria de reparto millonaria. Yo esperaría que ella en su calidad de presidenta aspire que los chilenos y chilenas tengan una pensión más parecida a la que tuvo su padre que la que hoy día entregan las AFP. Bueno, parte entonces de lo que ha sido este dime y direte de discusiones que pone a Evelyn Matei en el centro, que no se había referido al tema previsional, lo hace en una escueta declaración de la red social X y básicamente hace tambalear un acuerdo que ha costado muchísimo que se comience a descifrar. ¿Se traba o sigue igual la reforma? ¿Qué va a pasar si no se zanjan estos debates en los que ella asegura que hay consecuencias graves? Sus senadores van a cuadrarse, valga la redundancia, con ella y van a rechazar una eventual reforma previsional por las preocupaciones de su abanderada presidencial, o van a avanzar igual sin ir tras el principal liderazgo de la derecha tradicional, como le han acotado a Evelyn Matei en los días anteriores y en los meses anteriores. Esta va a ser la primera muestra de Evelyn Matei ejerciendo su liderazgo, o va a reprobar en esta idea de poder gestar a la derecha, aunar a la derecha en un propósito común. Parte de las preguntas que quedan con este debate que claramente la pone a ella en el centro de lo que es la reforma previsional. Katy Tomás. María José, lo que pasa es que, a ver, esto no se puede analizar sin considerar, como tú lo dices, el ámbito político, y que Evelyn Matei es una precandidata presidencial, pero ahí está. Y de hecho está recibiendo el apoyo no solamente de su partido, quienes son más cercanos que la UDI, sino también de Renovación Nacional y otros. El problema que tiene Evelyn Matei es que hay 5 derechas, 5, no 2 ni 3, 5. Porque está el Partido en Formación Libertario, que es el partido de Johannes Kaiser, está el Partido Republicano de José Antonio Kast, está Chile Vamos, donde está Renovación Nacional, la UDI, Bópoli, etcétera, está el Partido Social Cristiano, están amarillos y demócratas, 5 derechas. Y ella es la líder de una de las 5. Este es un problema que tiene Evelyn Matei serio. No lo tiene solo ella, yo creo que lo tiene la derecha. La derecha está muy complicada. En segundo lugar, Evelyn Matei tiene la necesidad, yo diría imperiosa, de demostrar liderazgo. ¿Y cómo se demuestra liderazgo? Ordenando al sector, siendo una primus inter pares, y en segundo lugar liderando en materias fundamentales esenciales. ¿Cuál es una de esas materias? La reforma previsional, que está en plena discusión. Entonces la estaban tironeando, reclamando de que ella no decía, estaba callada en temas esenciales. ¿Cómo quiere ser presidenta si no dice nada? Y ahora dice, ¿pero qué es lo que dice? Dice, mira, está siendo tratado en el Congreso. Yo no estoy en el Congreso, no estoy en las tratativas. Me parece que sí, es que es bueno que se intente un diálogo serio, pensando en Chile. No lo sabemos si va a haber acuerdo. Es importante mejorar las pensiones, solucionar la condición injusta en que se encuentran las mujeres. ¿Algo nuevo con respecto a eso hasta ahí? Voy hasta ahí. No, ¿no es cierto? No, y no muy claro tampoco. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. ¿No había leído nada de esto? Primera pregunta, ¿lo leyó solo recién? Porque es candidata. ¿No? Bueno, después de todo el revuelo que hubo por la filtración del informe, ¿te acuerdas? Bueno. Pero lo leyó solo recién. Segundo lugar, ¿tiene posición con respecto a eso? Dice, iniciaré ahora, recién, conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Si yo leo esto, a lo mejor usted tiene una interpretación distinta. La impresión que me da es que Evelyn Matei no tiene una posición definida sobre el tema. Iniciaré conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuesta a los chilenos. Por lo tanto, las respuestas todavía no las tiene. ¿Por qué fue entonces ambigua su declaración diciendo hay algunos contenidos que podrían traer consecuencias graves no buscadas que todavía no se sabe cuáles son? Porque no tiene una posición una posición adoptada sobre el tema previsional. Esa es la impresión que da. Ahora,
¿Tiene que definirse rápido? Sí, porque es la única manera de incidir, porque dice, para poder aportar a la búsqueda de respuesta. Bueno, pero resulta que como el acuerdo previsional tiene fecha de vencimiento ahora en enero, tiene que apurarse para entregar una posición, para dar a conocer una posición, porque si no, ¿cómo? ¿Tú crees, María José, que después de toda esta tratativa, porque hay una negociación larga entre el gobierno y la oposición, va a poder incidir Matei en su sector, no digo en el gobierno, pero en su sector, una vez que lea el informe y hable con los economistas? Aquí hay varios temas y vamos a ir por partes, según lo que estaban ustedes básicamente conversando. Lo primero es que, claro, hay varias derechas, ustedes hablaban de 5, hay otros movimientos de oposición que no se representan con la derecha, pero que también podrían ser considerados como parte del espectro al que apuntaría Matei en caso de querer ser candidata. Y la declaración no gustó en la mayoría de esas derechas. Por ejemplo, en el Partido Republicano recogen el guante, se atribuyen de hecho la respuesta, dicen, nosotros la emplazamos y ella habló, así que le agradecemos que lo haya hecho porque nosotros le dijimos que tenía que ingresar al debate. El Partido Social Cristiano, ayer el senador Rojo Edwards decía, la candidata Matei debe dejar de hablar en clave, con frases que no se entienden. Ella debe responder, ¿está a favor de quitarle un porcentaje de los ahorros previsionales a los trabajadores? Debe transparentar si está por defender el 6% de cotización adicional. Es decir, lo que fue esta escueta declaración entre líneas molestó en el Partido Social Cristiano. En mundos del centro político, demócratas, podríamos decir amarillos que están más en la centro derecha, pero por ejemplo esos mundos o también la democracia cristiana tampoco gustó la declaración de Matei. ¿Por qué llega ahora? ¿En qué contexto? ¿Es porque tenía que hacer el punto ella como candidata o porque realmente quiere incidir en el debate? Por ende, si es que es en esta idea de llegar a varios mundos de derecha para poder representar un liderazgo, podríamos decir que con esta declaración no lo logra. Por otra parte, ¿por qué hace esta declaración escueta a través de la cuenta de X? Hay varias lecturas. Por una parte aseguran de que este informe de la mesa técnica está realizado por asesores técnicos e incluso los equipos de los senadores de Chile Vamos. Por ende, ella no podía exponer que, por ejemplo, a los senadores de Chile Vamos se les pasó que la reforma no está financiada hasta 2036. Porque sería una especie de disparo a los pies. Dije la semana pasada que confío en mis senadores y a estos mismos senadores quizá se les pasa esta idea del déficit que genera, el déficit fiscal que genera la reforma y no puedo exponerlo de esa manera porque básicamente sería una especie de boomerang que le va a llegar nuevamente a ella en su rol de gestora o líder de la oposición o la derecha tradicional. Eso por otra parte. Respecto a cuánto tiempo lleva ella inmiscuida en el debate, básicamente había sido un rol de delegar un poco lo que era la gestión de la reforma previsional en el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, en el senador Juan Antonio Coloma, representante de la UDI, y en el senador Luciano Cruzcoque, representante de Evópoli. Pero ante los cuestionamientos que surgen por este informe es que decide ingresar al debate ya de manera tácita y veremos lo que sucede. La ministra Jara ayer la emplaza, le dice, preséntenos las propuestas, pero el mismo senador Coloma ha dicho, se tiene que despachar a fines de enero. ¿Qué pasa si Matei no presenta las reformas dentro de los próximos días? ¿Qué pasa si Matei no llega con sus propuestas antes de la primera quincena de enero? ¿Los senadores de Chile Vamos van a cumplir con su palabra de despachar o van a esperar a su candidata? Vamos a ver qué pasa ahí, porque claramente esta es la primera prueba de liderazgo en sus propias filas, en su propia casa. ¿Qué es lo que vaya a pasar con las otras oposiciones? Yo creo que este es un primer traspié ya de la candidata Matei, candidata ya de manera oficial, porque sabemos que está haciendo varias actividades en la línea. Es verdad, porque es bien complicado dar una lectura positiva a la como candidata, ¿no? Desde ese punto de vista estoy hablando, más allá de si estoy o no de acuerdo con lo que ella diga, de ella como candidata para ordenar a su coalición, porque por un lado, bien dices tú, pareciera que deja como en entredicho a los parlamentarios de su coalición al decir, oye, no se dieron cuenta del déficit fiscal, que esto no está financiado hasta 2036, o lo que sucede con la licitación de los afiliados, que ella dice que es una expropiación, o lo que le preocupa respecto del préstamo, no, que también se contempla. Eso por un lado. Por otro, tiene a los partidos que están más hacia la derecha, respirándole en la nuca constantemente porque son mucho más extremos, tienen menos que perder porque según las encuestas tienen menos posibilidades de ser el próximo presidente de la República, a diferencia de ella, reitero, según las encuestas. Por lo tanto, ella de cierta forma está caminando
sobre huevos en todas las materias más conflictivas y que salga en este tema tan complicado con una declaración tan poco precisa, además que tampoco es una declaración en voz propia, ¿no? Sino que es un tuit, en fin, yo diría que más bien la complica más que la potencia, ¿no?, en su candidatura. Y es quizás, como decimos, el tema, el primero, más complicado en que se mete y no resulta, por lo menos hasta ahora. Ahora, aquí se está produciendo una cosa bien curiosa, porque resulta que ¿quién lleva adelante las conversaciones por parte del gobierno? Janet Jara. ¿A qué partido pertenece? Al Partido Comunista. ¿Está contento el Partido Comunista con esta reforma? No. ¿Está contento el Frente Amplio? No. ¿Es posible que voten incluso varios de ellos en contra? Sí. ¿Qué votos requiere entonces el gobierno? Muchos de la oposición. Como en tantas otras cosas, por ejemplo, leyes en materia de seguridad. ¿Quiénes están en favor de la reforma junto a Janet Jara? El sector empresarial, la CPC, la SOFOFA. En general la SOFOFA ha llamado a llegar a un acuerdo rápido, etcétera, etcétera. Están dispuestos a ceder. ¿Por qué? Porque se salvan las AFP. ¿Cuál era la promesa del gobierno? Fin de las AFP. No, aquí las AFP siguen administrando y van a administrar incluso más recursos porque el 6% adicional, más allá de lo que vaya a reparto, lo que sea, son más recursos para las AFP. En vez de eliminarse, desde ese punto de vista, se fortalecen. Justamente lo contrario. Por eso no está contento el Frente Amplio, por eso no está contento el Partido Comunista. ¿Están contentos empresarios? Sí. ¿Janet Jara quiere sacar adelante todo esto? Sí. Entonces, todo esto es muy extraño. Y yo creo que esta reforma está caminando por una cornisa. Y un dato más. Es posible que esta discusión sea simplemente no un acuerdo. Esto no va a ser un acuerdo. Yo creo que la mejor palabra para definir a lo que se va a llegar, eso, es tregua. Y la tregua lo que significa es cesar las hostilidades solo por un tiempo, antes de que la guerra, la discusión, la controversia, en este caso política, se reanude. Y por lo tanto, a lo mejor lo que está percibiendo Matei es que esta sería una sesión para la derecha, una sesión simplemente para ganar una tregua y no para llegar a un acuerdo. Está todo por discutirse, María José, y vamos a ver si Evelyn Matei logra ordenarse ella, porque lo primero es que se ordene ella, y después de ordenarse ella, ordena su sector. ¿No crees tú que ese es el camino, no? Ese claramente es el camino. Vamos a ver lo que sucede. Hay parte de las líneas rojas como la separación de la industria para el oficialismo. Hay otras líneas rojas como el 6% a capitalización individual para la derecha. Veremos cómo Matei logra aunar a las distintas oposiciones o a esta gran oposición. Su objetivo en la próxima carrera presidencial es llegar a el más de 60% que votó rechazo en el plebiscito de salida del año 2022. ¿Qué va a pasar con eso? Es una meta bastante, podríamos decir, difícil, considerando los temas en los cuales va a tener que ingresar Evelyn Matei, que van a incomodar a muchos sectores de la derecha y que van a generar algunos flancos y algunos fuegos amigos. Veremos qué es lo que sucede. Podríamos decir que es su primera prueba. ¿La va a pasar? ¿No la va a pasar? ¿Cómo va a salir de esta prueba? Bueno, de momento podríamos decir que el camino se ve difícil. ¿Qué es lo que va a pasar posterior ya a enero? Durante enero va a presentar propuestas, va a lograr coordinar a toda la derecha. Es el primer, podríamos decir, round entre Matei y lo que es el gobierno, pensando en que es un debate tan importante como la reforma previsional. Todo está en veremos. Ahora ella va a iniciar sus reuniones, sus conversaciones, y luego vendrá la etapa de proposición, pero queda poco tiempo. Muchas gracias, María José. Que estén bien, buenos días. Chao, Majo, hasta pronto.